Hola amigas, bienvenidas a este nuevo capítulo de Diálogos Íntimos, el podcast donde Carla Santangelo y yo, que soy Marina Hernández, todos los meses elaboramos, investigamos y difundimos literatura escrita por mujeres. Y hoy tenemos un capítulo muy especial porque no estamos solas, estamos con dos amigas que os voy a presentar ahora. Y queremos, antes de nada, contaros por qué están ellas aquí. Y es que nosotras en Índigo abrimos líneas de investigación y una de las líneas de investigación que tenemos siempre abiertas es la genealogía de autoras, que básicamente es reivindicar la obra de autoras clásicas y también autoras contemporáneas, que es lo que vamos a hacer hoy aquí, y darles un lugar en el marco de la literatura, ¿no? Rompiendo esta idea que siempre tenemos como súper sólida de que hay un canon y que la literatura es como algo jerárquico, e intentando darle en su lugar el espacio a la genealogía, ¿no? De que, bueno, sí, hay literaturas que han sido vistas mejores que otras y nosotras en realidad lo que queremos es romper un poco esa idea y abrir los márgenes y abrir las periferias y empezar a ver qué se está escribiendo hacia los lados, como decimos siempre. Así que bueno, no me extiendo más porque vamos a seguir hablando de esto. Hoy estamos con Indira Carpio Olivo, gran amiga de Índigo, de este proyecto, autora de Índigo Editoras, que también fue nuestro sello editorial. La Indi, ¿cómo estás? Hola Mari, hola Carla, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta, estoy desde la sala de mi casa en Miranda, estado Miranda en Venezuela, las saludo y las abrazo y mi deseo de que este año que comienza sea en paz, la paz que se parece tanto a la felicidad. Sin duda. Bueno, Indy es autora de un montón de libros, de Mujerícolas, de Cartas de Agua, que fue el libro que publicó con nosotras, de Frutos Extraños, que además fue el Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca 2018, libro que la trajo a España, donde la pudimos conocer por primera vez y donde pudimos estar con ella presencialmente. Y también de Diario Venusiano, que es esta trilogía que ella escribió, que después nos vas a hablar de ella, así que tampoco hago mucho spam ahora mismo, y que nos encanta y que tiene un universo preciosísimo construido. Así que bueno, bienvenida Indy. Y también tenemos con nosotros a Catherine Castrillo, que también es otra hermosa poeta venezolana, autora de Una totuma con mi nombre, que también fue el Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca, solo que en 2014, y que firmaste como Irma Rosa. Ahora quizá nos quieras contar también un poco de este tema del seudónimo. Y también de otras antologías, ¿no? Donde han salido publicados algunos de tus escritos. ¿Cómo estás, Kate? Hola, bueno, yo no quepo en mí, estoy muy contenta. Tenía mucho tiempo queriendo verlas, reencontrarnos otra vez. Siempre que compartimos estos espacios son muy, muy lindos. Y bueno, las acompaño hoy desde el pequeño ático donde vivo, en un pueblito, una comarca en el pleno corazón de Andalucía, donde hace un año no tenía ni la remota idea que iba a terminar aquí. Así está súper, súper bonita este reencuentro. La verdad que hacía falta. Y en medio de este invierno, el calorcito que estamos creando acá es maravilloso. Siempre me acuerdo de los momentos que pasamos ahí en Venezuela juntas, que fue hermosísima esa invitación que nos hicieron. Así que miles de gracias. Y también tenemos a Carly, que no te he saludado, mi amor. ¿Dónde estás hoy? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Hola Mari, hola chicas, Kate, Indira y a todas las que nos escuchan. Estoy en Ciudad de México esperándote, contenta de estar acá de vuelta. Siempre esta ciudad es una bienvenida calurosa, aunque también hace fresquito. Y estoy súper agradecida con ustedes dos por estar acá. Creo que una de las cosas que vamos a hablar hoy es la admiración profunda que tenemos por ustedes, que además tenemos la suerte de ser sus amigas. Entonces una se da cuenta de que tiene amigas muy talentosas y las invita a un podcast a hablar, ¿no? Sí decir que en esta línea de investigación que tenemos le hemos puesto el foco a nuestras coetáneas, porque una de las cosas que nos interesa cuando hacemos genealogía es justamente lo que decía Mari, mirar a los lados, ¿no? Construir un corpus de lecturas y una genealogía de autoras que componga pues una diversidad, por supuesto, y también que contenga a quienes comparten la vida con nosotras, a quienes están del otro lado, y no solo a nuestras maestras, que por supuesto siempre las hemos reivindicado. En Casa Índigo
Para nosotras las autoras venezolanas siempre han sido importantes. Hemos reivindicado autoras pues, más clásicas, ¿no? María Calcaño, Teresa de la Parra. Hemos leído mucho a poetas venezolanas del siglo XX. Somos fanáticas de Jani Osso, de Millo Bestrini, de Yolanda Pantin. En fin, como hay toda una maestría en la escritura de las mujeres venezolanas que siempre hemos admirado, pero es que además pues ahora tenemos la suerte de tenerlas a ustedes, que son pues las poetas actuales, así que para nosotras hacer genealogía es muy importante así, en vivo, tenerlas acá, ¿no? Así que bueno, gracias, bienvenidas y espero que las que están ahí escuchando disfruten mucho de estas dos genias que tenemos acá. Hablando de la genealogía, yo tengo muchas ganas de que charlemos un poquito de la obra de las dos, porque en ambas yo siento que la genealogía es una de las como raíces y ramas y troncos y de todo que atraviesa vuestros poemarios, ¿no? Pienso en la trilogía que escribió Indy, que por ejemplo, que creo que hay que ponerle un nombre a la trilogía en sí misma, ¿no? Para poder hablar de los 3 libros como el corpus que son. O pienso también en Una totuma con mi nombre, que son 2 libros donde hay mucha presencia de abuelas, madres, genealogía, tías, ¿no? Como toda esta cosa de las mujeres de la familia que están tan presentes. Y en ese sentido, al leeros a las dos de forma paralela, como que sentía que el diálogo se hacía de una forma casi visible, ¿no? A través nomás de los libros. Entonces, una de las cosas que queríamos preguntaros hoy es ¿qué importancia tiene la genealogía para vosotras en vuestra propia obra? Hablando no solo de referentes literarios, sino también de referentes familiares, ¿no? Que están tan presentes en la obra de ambas. Bueno, Kate. Bueno, la genealogía es tan importante como la misma expresión de ellas en los libros, como bien anota Mari. Creo que lo que se expresa a través de lo que, bueno, dimos finalmente a crear en un libro es precisamente los antecedentes de nosotras mismas, de nuestra propia voz. Creo que tiene que ver no solamente con las madres de la poesía venezolana o las que nosotras podríamos considerar nuestras antecesoras inmediatas o incluso las clásicas, sino también con un reconocimiento de la genealogía sanguínea, de la propia familia, del reconocimiento de las mujeres que hicieron posible o que hacen posible y que mueven la maquinaria del mundo, ¿no? El propio sistema, el reconocimiento de las invisibles o de las invisibilizadas, porque invisibles no son, de las invisibilizadas. En principio, el reconocimiento de la propia feminidad en una misma, y incluso también de la masculinidad, ¿no? Y de esa masculinidad en el baile con la feminidad, luego el reconocimiento de estas mujeres. Y yo no sé si pasa contigo, Kate, pero conmigo pasó que empecé a escribir y después fue que empecé a leer a las poetas venezolanas, o sea, fue a la inversa. Entonces, no es que es un producto original, ni mucho menos. Yo creo que ese diálogo al que hace referencia Marina tiene que ver con una voz de nuestra generación. No es una voz homogénea, pero es una voz que se pasea por temas comunes, que se pasea por temáticas que nos traen al momento histórico. Entonces, la genealogía, como bien decía, desde 2 puntos de vista, el reconocimiento de la mujer como voz activa, como necesaria presencia en la literatura, en este caso la literatura venezolana, que además está plagada, que está inundada, que es mamotrética, para usar un invento de palabra en este momento, en relación a la poesía en específico o a la narrativa, a la literatura en general, ¿no? La mujer, la presencia de la mujer venezolana en la literatura es grande, pero muchas veces es efímera, es momentánea, es circunstancial y responde, por supuesto, todo esto
al sistema, ¿no? O sea, a cómo no solamente el sistema general, el sistema patriarcal y capitalista que subyuga, sino también al específico, al referido al canon, al que ensalza a una mujer porque escribe como un hombre y pisotea o invisibiliza, para utilizar la palabra que destaqué al principio, a otras tantas porque son sentimentaloides, etc. Entonces, creo que tiene que ver con esas dos expresiones que bien apuntabas en principio. Reconocimiento del linaje y reconocimiento del linaje, me refiero al linaje familiar, y el otro linaje literario en específico. Kate, no sé si tienes algo que decir tú al respecto, a agregar. Por supuesto que seguro que sí. Gracias, Indy. Yo te escucho, viste, como si estuvieras en una clase contigo, me encanta. Sí, ¿no? Creo que más o menos la experiencia va por esa misma vía. Digamos que las referencias inmediatas dentro, hablando en la vía primero de lo literario, de esa genealogía literaria, ¿no? Como que en principio todas las referencias que tuvimos, o al menos en mi caso, las referencias literarias fueron siempre masculinas o masculinizadas. Esta presencia del 90-95% de voces masculinas o de estas autoras, como decía Indy, ¿no? Que escriben como un hombre, que de hecho Johanna Russ lo decía, que un compañero se le acercó una vez para decirle a manera de halago que ella escribía también, que no parecía que el libro estaba escrito por una mujer. Y así, que además fue algo que pasaron muchísimas escritoras y que todavía, aunque nos parezca insólito y que de repente eso ha pasado ya a un tiempo remoto, sigue de alguna manera estando presente. El decir, no recuerdo ahorita qué autora, por ejemplo, le señalaban también eso, como este libro no parece escrito por una mujer, sino como por algo más. Entonces, en la manera siempre de neutralizar o de quitar de las manos la obra propia de estas autoras ha sido decir que lo escribió alguien por ellas, que lo escribieron bajo no sé, la guía paternalista de un hombre, o decir que el libro se escribió solo, ¿no? Como lo escribió una mujer, pero en realidad ella lo empezó a escribir, pero después el libro se escribió solo. ¿No? El libro no se escribió solo, ¿no? Lo escribió ella. Y de esa, digamos, que viniendo de de todas estas referencias, llegar a un punto en el que puedas empezar a reconocer algo dentro de ti como una voz propia. Yo creo que es como la primera batalla que se va ganando, aunque nosotras no seamos ni siquiera conscientes de que hay una batalla que se está librando. Sentimos eso, ¿no? Sentimos como el peso o el sesgo o la presencia de algo. Hay algo invisible contra lo que nos estamos revelando sin saber exactamente todavía qué es, y es todo esto que tenemos como antecedentes, como referencias inmediatas. Y por eso después viene del descubrimiento, ¿no? Entre comillas, de estas autoras, de leer como decía Carla, de leer a Millo Bestrini o encontrar una Millo Bestrini que, viste, que te habla, que va dominando el espacio de la lectura y tú vas sintiéndote interpelada también. Ana Enriqueta, Emira Rodríguez, y entonces ahí sientes como que hay una fuente valiosísima, inagotable, de la que quieres beber. Y además es eso, ¿no? Como empiezas a beber y a beber y a beber y te vas sintiendo cada vez más acompañada por esas ancestras de la literatura. Y ya después por la línea más de la genealogía de la sangre, lo más familiar, va también como muy marcada la búsqueda. Yo siempre lo he dicho, ¿no? En mi caso, que para mí siempre fue muy difícil entender
quién era, ¿no? Como estar en un país que no era el país de mis padres, aunque estaba uno junto al otro, y de repente sentir que no soy negra, no soy blanca, no soy india. La manera en que se relacionan acá, hay cosas diferentes en ese otro lado de ese origen de donde vengo. Entonces, como esa constante búsqueda o del origen, de la genealogía, de referencias, como que todo eso inexorablemente se mantiene presente. Bueno, gracias chicas, qué placer escucharlas. Me quedo con varias cosas que dijeron, pero me surge lanzarles algunas preguntas en relación a esto que comentan. Un poco por esto de que decíamos que se invisibilizan no solo, digamos, a las subjetividades que escriben, sino a las formas de escritura, ¿no? Como, bueno, este libro es demasiado femenino, como un insulto, etcétera, ¿no? Porque además esas escrituras están por fuera de las formas de pensar hegemónicas, las formas de mirar el mundo hegemónicas, ¿no? Como pasa por otros filtros, digamos, socioculturales. Entonces, me surge también preguntarles a ustedes, por un lado, como en esas batallas que nombrabas tú, Kate, como cuando una se va dando cuenta de que de repente tiene a otras al lado, ¿no? Que le hacen avanzar de alguna forma en esa búsqueda, ¿no? Yo creo que hay algo muy, muy restaurador en el encuentro entre nosotras, como parte de, nada, de una generación, digamos, de mujeres de la misma edad, con quizá intereses muy comunes, que se van encontrando y se van habilitando de alguna forma o legitimando mutuamente en ese encuentro no solo con las lecturas de las maestras, sino con las lecturas de sus coetáneas, ¿no? Entonces, como desde su experiencia propia, cómo se ha ido dando esa red, esa genealogía de autoras en las que se han empezado a sentir un poco más livianas con respecto a esas batallas que nombraba Kate, ¿no? Y por otro lado, se me ocurría preguntar con esto que decía Indy de los temas, ¿no? Un poco los temas recurrentes, cuáles son esos temas compartidos que creen que tienen ustedes. Nosotras normalmente hablamos de obsesiones, ¿no? O de búsquedas o de registros, como qué es eso que ustedes buscan o que encuentran sin buscar a veces en sus escrituras o en sus procesos creativos, más allá de esto que decíamos con respecto al origen y a la genealogía, ¿no? ¿Qué otros temas pueden entre ustedes encontrar, ¿no? en la escritura propia y de la otra para que puedan como empezar a establecerse estos ecos? Bueno, Katy, es que veo que no lo haces y yo digo, bueno, voy yo. De los temas, creo que el tema de la genealogía al que hacían mención, el reconocimiento de las invisibilizadas es uno, ¿no? O sea, el papel de la mujer en este momento, en la actualidad, que no varía mucho, que siento que no ha variado mucho y que a la vez sí, pero que falta, ¿no? Que falta mucho de reconocimiento de la mujer como un ser humano, que era, creo que era Angela Davis, que decía que el feminismo era la idea radical de que la mujer era un ser humano, ¿no? Entonces yo creo que falta mucho para eso y sigue siendo un tema que nos cose, que nos hila, que nos mantiene unidas de la mano, diría yo. Hay otro tema que también es el tema propio, que tiene mucho que ver, que es el tema de la identidad, ¿no? El tema de la exploración. Yo creo que escribir pasa por curiosear, ¿no? Se supone que bueno, en mi caso en particular, yo escribo para entender, porque a veces no entiendo y solo escribiendo puedo a lo mejor hilar esos procesos, me pasa mucho, ¿no? Esos procesos que se dan no sé, intelectuales que hacen que yo comprenda o que piense mientras escriba. Justamente esta mañana estaba leyendo el poema de Pessoa sobre pensar, y no sé si lo han leído, sobre la filosofía, la naturaleza y el pensamiento, que es un poema bellísimo de uno de sus heterónimos. Algo así decía que como que pensar no era lo mismo
que presenciar, que ser, que estar. Pero a mí me pasa mucho que para ser y estar tengo que escribir, contrariamente a lo que dice Pessoa, aunque me parece bellísimo, bellísima su idea, ¿no? Y la identidad, y retomo lo que decía, es uno de los temas que tiene que ver mucho también con el ser mujer, el ubicarse, y lo decía Kate, ¿qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Pertenezco o no pertenezco? No pertenecer también es un tema, sentirte diferente, además en una sociedad como la actual, una sociedad global en la que las identidades parecen borronearse a través de las redes. Y cuanto más fotos se pongan o cuanto más like tenga o cuanto más influencer seas, parecieras tener una identidad muy afianzada, pero verdaderamente se parece a todos y a la vez no se parece a nada. O sea, no me logro como individuo, como individua, no me logro identificar con mis pares, o sí me logro identificar con mis pares. Entonces la identidad me parece uno de los temas, la identidad de género también. A mí me conecta mucho también el tema de la violencia ejercida por este sistema contra las llamadas minorías, contra la mujer en específico, contra las infancias. Me conecta mucho el tema de la maternidad con algunas autoras, no solamente venezolanas, por supuesto, autoras mexicanas, por ejemplo, siento como mucha afinidad con el tema de la frontera, sobre todo una afinidad ideológica, y yo creo que también es otro tema, el tema ideológico, el que puede atravesarnos a las mujeres que conectamos a través de la escritura, porque es así, porque hay quienes, bueno, profesan cierto tipo de ideas que no se conectan con otras, y es un tema muy recurrente porque el tema venezolano, el tema político venezolano, por supuesto que mancha, tiñe todas las áreas de creación, bueno, todas las áreas de todas las áreas, pero en específico el área cultural ha sido muy afectada también por el tema partidista, ya no político, sino partidista. Entonces, bueno, son infinitos los temas con los que una pueda estar constantemente obsesionada, aunque suene redundante. Pero, por ejemplo, el tema también de escribir sobre escribir, es un tema que siempre nos convoca, ¿no? O sea, ¿qué significa escribir? Y constantemente estoy divagando en torno a esta temática porque o escribo o no escribo, de qué escribo o no escribo, porque escribir se convirtió en esta casa en la herramienta para hacer el pan, o sea, desde el pan hasta para erotizar, ¿no? O sea, como que pasa por las distintas, no sé, por las distintas formas del ser. Y me es súper importante. Yo creo que es una obsesión. No sé, Kate, te paso la batuta. Gracias, Ingrid. Hablando de obsesiones, sí. Para mí, durante un larguísimo periodo, la obsesión fue eso, ¿no? La identidad. Fue el entender, digamos, como de dónde venía y dónde estaba. El poder sentirme parte de. Y creo que solamente a través del ejercicio de la escritura empecé a darme respuestas de eso, ¿no? Como, viste que de alguna manera escribir es una manera como de ir quitando capas sobre capas hasta llegar un poco más al centro de lo que realmente, no, yo no sé, no diría que de lo que realmente se es, porque bueno, al final yo siento que he estado cambiando continuamente y es algo que me gusta, pero siento que al menos me ha ayudado a quitar un montón de capas de cosas que no me servían para un carajo, y al menos en este momento me siento mucho más tranquila conmigo misma, ¿no? El entender que
que la identidad es algo que se construye, se reconstruye, que va cambiando y que además se va moviendo en la medida en que también yo voy moviendo y voy tomando decisiones y haciendo elecciones a lo largo de mi vida. Y no, con esto no quiero decir como que, bueno, ya esa es una etapa que está quemada, porque precisamente como es algo tan constante, es tan permanente, de alguna manera creo que siempre voy a terminar hablando de lo mismo desde otras experiencias, desde otros lugares. Y eso también me gusta. Creo que además ya no lo hago como desde ese pesar, desde esa melancolía que tenía, que era esa melancolía arrastrada desde la adolescencia y que a veces era penosa, eh, pesada, ¿no? Ahorita puede haber una melancolía o puede haber alegría o puede haber celebración en toda esa búsqueda identitaria y creo que he entendido también el disfrute, sacando un poco todas esas ideas ¿viste? De ser una poeta maldita. y, y sí, porque sí, o sea, yo arrastro mis miserias y tengo un montón, y cosas que me hacen sentir angustiada, tensa, temerosa, qué sé yo, tengo un montón de eso, pero trato de no vivir necesariamente la escritura ya desde ahí. Eso por un lado. Por el otro, yo creo que una de mis obsesiones tiene que ver con la casa, con la búsqueda de la casa, la casa, la casa. Como que permanentemente está muy, muy presente. ¿Qué es la casa? ¿Cómo la habito? ¿Cómo estoy en esas casas? Además, por los distintos espacios que he habitado. Eh, con parejas, sin pareja, con parejas mujeres, con parejas hombres, en casas comunitarias, con un montón de gente, el cuerpo como casa, o sea, exacto, como ha dicho Indira por ahí, por un mensajito, ¿no? La naturaleza también como casa. La casa deseada, la casa en ruinas, como que siempre está muy presente eso. Y ahorita o sea, estaba recordando, ¿no? Que hace un tiempo un compañero me dice, pásame un poemario tuyo porque estamos como pendientes de publicarlo. Y yo, no, claro que sí, le mando un poemario y me dice, no, lo que pasa es que es un poemario muy íntimo y nos gustaría como un poemario más de esa parte tuya que explora el indigenismo. Entonces, yo no soy, viste, o sea, no es como, mira, yo te voy a dar unas monedas y tú bailas el son que te toca, no, no, no es eso. Además que esa exploración identitaria de mi parte o de esa raíz indígena, yo la tomo viste, el abrazo desde otro lugar, que quizá todavía no me siento preparada del todo para escribirlo, o lo estoy sintiendo. Entonces también es como en esto de qué se espera, ¿no? ¿Qué se espera? No, ni siquiera nuestras propias obsesiones, sino cuáles esperan que sean nuestras obsesiones, que me parece durísimo, ¿no? Que se espera de cada una de nosotras. Si en algún punto tocamos un tema, ¿no? Si en un punto yo dije, bueno, el tema que a mí me gusta es la casa, entonces, ay, no, esperamos que todo lo que tú escribas a partir de ahora sea esto. Y no, porque ya yo estoy en otro lugar o eso lo tocaré en otro punto, en otro momento, pero creo que, viste, como que es importante ver hasta dónde llega la necesidad de controlar hasta tu obsesión como creadora. Y el otro tema para mí es como o al menos en este momento, ¿no? Tiene que ver con, no sé si la palabra es restauración, reconocimiento y restauración propio. Siento que me he quebrado mucho en los últimos años y creo que también ha sido todo el proceso de escritura para mí ha sido como de agarrar pedacitos, ¿no? Agarrar muchos pedacitos de lo que siento que se puede rescatar y empezar a restaurar una voz que al final, cuando se habla de restaurar algo, no es que va a quedar como era antes, ¿no?
forma de restaurar significa que ahora es otra cosa. ¿Viste? Cuando algo se rompe y hay pedazos que te funcionan, pero hay otros que tienes que llenar con algo más, ya es un objeto totalmente diferente. Entonces, para mí ahorita está eso, ¿no? Como el tema de, o al menos está lo identitario, la casa, como el cuerpo como casa, la casa como cuerpo, y la restauración propia. Gracias, chicas. Qué cosas tan interesantes. Estoy anotando aquí millones de preguntas y de temas para seguir retomando ahora en la segunda parte del podcast, que como sabéis es la parte para las socias que están dentro del club. Pero antes de cerrar esta primera parte, quería traer esto que dice Kate de la casa, porque justamente había seleccionado en los poemarios de ambas dos poemas que tienen que ver no solo con la casa, sino con la cocina, que además es algo que, por ejemplo, admiro mucho de Indira, que la conozco mucho personalmente, he vivido en su casa y me ha hecho de comer un día tras otro, y admiro muchísimo de ella esa relación que tiene con la comida, con la cocina como lugar para habitarse, para escribir, para estar, para saber, para crear conocimiento, para crear espacio, para crear todo, ¿no? Entonces, si os parece, voy a leer un poema de cada una y ahí cerramos y seguimos charlando en la segunda parte, ¿vale? Bueno, voy a empezar por Kate porque la tenía aquí ya, lo tengo en papel y eso me hace mucha ilusión. Y es un poema que se llama Mito, del libro Una totuma con mi nombre. Y dice así: Marta hizo de este cuarto una pequeña casa. Aquí dentro están los olores de su cocina, mi almohada fogón calienta el pescado para los hermanos que llegan. Marta trabaja por todos, amo esas manos ramales, sus dedos piedritas enroscadas, sus piernas afligidas. Nadie dirá que no es matorral espléndido si ella hace de mi cama fragua que me devuelve a la noche. Y ahora voy a leer a Indy, que la tengo por aquí también. Este poema es de Frutos extraños. Y dice así: en una cosa mi madre era insistente, no hay que quitar del todo la mugre del caldero. En una cosa yo era insistente, lustraba, raspaba hasta vaciar las paredes de la olla. Me empecina el futuro, es neblinoso el pasado. No se friega la niebla, si no se deja un poco lo de ayer, se pega la comida, se desbarata el pescado, se deshace la carne. Se adueña la olla, dueña, la sabiduría consiste en medir qué se deja y qué se va. Bueno, esos son los poemas de las dos y me encantaba también empezar a ver esos hilos, ¿no? que los ramifican y que hacen que se vinculen ese fogón, el fuego, el pescado, ¿no? Como cosas que sin exotizarlas, ¿no? Como decía Kate, hablan también de un linaje, de una tierra, de una forma de vida, ¿no? Previa a la vida de las ciudades, quizá, donde estábamos siempre cocinando más cerca del suelo, ¿no? Como el fuego pasaba cerca de la tierra y eso es algo que se ha extinguido y que bueno, que también se recupera en la literatura, que también para eso está. Así que chicas, vamos a seguir la charlita en la segunda parte. Gracias a todas las que están escuchando, siempre por estar por aquí, por ser parte de esta comunidad preciosa que tenemos en Casa Índigo. Y si quieren continuar la charla y venir a las actividades, pues las esperamos como siempre dentro del club.